mucho agrado compartimos este tutorial en el que se explica un segundo ejercicio sobre energía cinética. Veamos lo que nos plantean en el ejercicio. Dice, calcular la masa de un balón de baloncesto que tiene una energía cinética de 73.125 joules cuando se mueve con una velocidad de 0.015 kilómetros sobre segundo. Recordemos que la energía cinética, como en el caso de este balón, es la energía que desarrolla cuando se encuentra en movimiento. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos tutoriales en los que se explica el concepto de energía cinética, también el de energía potencial y la solución de unos ejercicios. Además, el enlace de una lista de reproducción de física, en donde aparecen un buen número de tutoriales sobre los temas de cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten e inclusive se suscriban a este canal y lo compartan con sus amistades. Aquí tenemos los datos del ejercicio. Nos están pidiendo la masa, este es el valor de la energía cinética y este el valor de la velocidad que alcanza el balón cuando es lanzado hacia el tablero. Recordemos que la fórmula de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y que las unidades de la energía cinética es el joule, equivalente a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o podemos descomponer estos metros cuadrados en metro por metro y también decir que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a la unidad de fuerza llamada newton y newton por metro también sería igual a joule. De acuerdo con estas unidades, aquí tenemos la velocidad en kilómetros sobre segundo y la vamos a necesitar en metros sobre segundo. Por tal motivo, la primera parte del procedimiento de este ejercicio es convertir los kilómetros a metros. Para ello, se hace una multiplicación por un factor de conversión, el cual está constituido por la división entre las unidades de kilómetros y metros. Los kilómetros se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con los kilómetros del numerador y los metros van al numerador. Y se sabe que un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Realizamos la simplificación o eliminación de los kilómetros y al realizar esta operación obtenemos que los 0.015 kilómetros sobre segundo son equivalentes a 15 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. La segunda parte del procedimiento es la de aplicar la fórmula de la energía cinética. Al observar estas tres variables, conocemos la energía cinética, conocemos la velocidad, pero desconocemos la masa. Por tal razón, esta variable se debe despejar de esta ecuación, o sea, dejarla sola en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para hacer este despeje, aprovechamos una de las propiedades de la igualdad, la cual dice que si a ambos miembros de una igualdad se multiplican por un mismo valor o se dividen por un mismo valor, la igualdad no se altera. Aquí en este caso, a ambos miembros de la igualdad los multiplicamos por el número 2 en ambos miembros y también a ambos miembros los dividimos por la velocidad al cuadrado. ¿Esto con qué fin? Para poder aquí en este miembro de la igualdad simplificar o eliminar el 2 y a su vez simplificar o eliminar la velocidad al cuadrado. Observemos que la masa ha quedado despejada porque queda sola en este miembro de la igualdad. En conclusión, la masa es igual al 2 multiplicando a la energía cinética y dividida por la velocidad del balón al cuadrado. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí
aquí tenemos el valor de la energía cinética, aquí tenemos el valor de la velocidad. Al hacer esta operación obtenemos que el resultado es de 146.25 y los joules los descomponemos en sus unidades, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y los 15 metros sobre segundo al elevarlos al cuadrado nos da este valor. Procedemos a simplificar los metros al cuadrado sobre los segundos cuadrados y al hacer esta división obtenemos que la masa del balón es de 0.65 kilogramos. En conclusión, el balón, al llevar una velocidad de 15 metros sobre segundo y desarrollar una energía cinética de 73.125 joules, tiene una masa de 0.65 kilogramos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.